Gracias a Dios por su salvación, gracias por su gracia infinita derramada en nuestras vidas. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en el Señor Jesucristo, entonces somos salvos, tenemos vida eterna, estamos unidos a Él. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor, nadie nos puede arrebatar de su mano. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones como garantía que recibiremos nuestra herencia eterna en el día de la redención. Además, hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios. Ahora somos sus hijos, miembros de su cuerpo. Tenemos tantos maravillosos privilegios en Cristo. Pero eso no significa que podamos pecar impunemente. Eso no significa que si somos infieles y mantenemos un patrón de vida pecaminoso, evitaremos el juicio de Dios solamente porque somos sus hijos. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Su juicio será imparcial. Él dará a cada uno según sus obras. Después de un mes de estar predicando de misiones, ahora vamos a retomar al libro de Romanos. Y no pienso ya hacer ninguna interrupción en un buen tiempo, así que vamos a concentrarnos en este precioso libro. Hemos llegado al capítulo 3. Pero es necesario hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Este libro, dijimos, es la exposición más sublime del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como lo he repetido varias veces, para Pablo es esencial que primero reconozcamos la fealdad de las malas noticias para que luego podamos apreciar la belleza de las buenas noticias, de la salvación en Cristo. Así que primero habla del pecado, de la ira de Dios, que el ser humano es depravado totalmente, es una depravación universal. Todo esto en preparación para presentar el Evangelio de Jesús. Y lo que a Pablo le preocupa en toda esta sección que hemos estado viendo es que no haya ninguna duda en cuanto a que el hombre es pecador. Él ha acusado a los gentiles, ha acusado a los judíos también. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Pablo contiende, especialmente con los judíos, usa un estilo literario especial que lo hemos estado viendo, que se llama diatriba. ¿Y qué significa? Es que Pablo se enfrenta en toda esta sección a un opositor imaginario. Se enfrenta a un objetor de lo que él está diciendo. Le hace preguntas, lo reprende, responde con argumentos y todo de una forma muy apasionada. Por ejemplo, fíjense ahí en Romanos 2:1. En el capítulo 2, versículo 1, comienza la sección que él empieza a hablar a los judíos. Y en el 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Quién es este hombre? Es un opositor imaginario del apóstol Pablo, a quien retóricamente le empieza a dar todos sus argumentos. Mira también en el versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mira el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y mira el versículo 21, muy claro. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Le hace preguntas, le responde con argumentos, pero más claro que en cualquiera otra parte de esta sección, en el párrafo que vamos a leer
hoy día en el capítulo 3, los versículos del 1 al 8, tenemos un ejemplo muy claro de este estilo de diatriba. Aunque también en el griego original es muy enrevesado, es muy difícil de interpretar. El famoso pastor John Piper predicó durante 8 años el libro de Romanos. Y cuando él llegó a este texto, él quiso predicar un sermón adicional que le puso por título: ¿por qué Dios inspiró textos difíciles? ¿Por qué Dios inspiró textos difíciles? Y él en ese sermón trata de responder y dar la razón de por qué. Pero es que este texto es difícil de interpretar. No parece a primera vista. Sin embargo, vamos a ver que sí. El comentarista Thomas Schreiner, él dice que este es uno de los textos más difíciles de toda la carta. Y el pastor famoso Martin Lloyd Jones añade, no solamente de la carta, sino de la Biblia entera. Así que debemos prestar especial atención esta mañana a la palabra de Dios. Lo que Pablo se ha esforzado en explicar hasta ahora es que Dios juzgará a cada uno en el día del juicio con imparcialidad, tanto a los gentiles como a los judíos. Dará a cada uno conforme a sus obras. A pesar que Israel es el pueblo elegido de Dios, el pueblo del pacto, ni la ley que Dios le dio, ni la circuncisión como señal que Dios les dio puede librarlos del juicio. Es decir, tener esa marca física en su propio cuerpo de la circuncisión y además de eso tener la ley de Dios no les asegura la salvación. Solamente un corazón circuncidado, un corazón regenerado, que se expresa en obediencia fiel al Señor, en obediencia sincera, eso es lo que vale delante de Dios. Es lo que dice al final del capítulo 2. Mira, 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estamos en una nueva era, la era del espíritu, que circuncida, regenera nuestro corazón, nos hace aptos para obedecer la ley de Dios. Ahora, cuando el judío escucha estas palabras, tiene que reaccionar. Tiene que objetar. ¿De qué estás hablando, Pablo? ¿A qué te refieres con lo que estás diciendo? Israel es el pueblo escogido de Dios. Tenemos privilegios, tenemos promesas que Dios nos hizo. Y le presenta varias objeciones. Y estas objeciones le dan la oportunidad a Pablo de anticipar algunos de los temas que va a tratar a mayor profundidad en Romanos 9, 10 y 11. Cuando hable allí acerca de Israel y de los propósitos de Dios para Israel. La pregunta central en este texto que vamos a ver hoy es: ¿cómo se relaciona la incredulidad de Israel con la fidelidad de Dios? ¿Cómo se relaciona la incredulidad de Israel con la fidelidad, con la justicia de Dios? De manera más profunda todavía. ¿Cómo se relaciona el pecado del ser humano con los planes de Dios? Son preguntas profundas que Pablo responde en este debate con un judío imaginario, aunque es muy interesante. Esta semana estaba leyendo lo que dice un comentarista, James Dunn. Él dice así: el interlocutor de Pablo era Pablo mismo, el fariseo inconverso.
En otras palabras, Saulo, el fariseo, y Pablo, el apóstol, debaten entre sí en este texto que vamos a ver acerca de la fidelidad de Dios hacia Israel. Yo les pregunto, ¿es justo Dios al castigar a Israel? ¿Es fiel Dios con su pueblo escogido al castigarlos? ¿Continúa siendo fiel a sus promesas al llevarlos a juicio? Son preguntas importantísimas porque si Dios no es fiel a sus promesas, ¿para qué seguir confiando en Dios? Pero Pablo va a demostrar que Dios sí es fiel. Podemos adelantar la respuesta con una frase que usa Pablo en este texto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios siempre es fiel, el hombre siempre es infiel. A pesar de todas las objeciones de los enemigos del Evangelio, Dios no ha anulado los privilegios de Israel. Él será fiel a sus promesas, no solamente al bendecir a su pueblo, sino al castigar justamente a judíos incrédulos por su desobediencia. Así que este mensaje es muy serio porque se aplica a nosotros también. Mi oración es que vivamos para su gloria, es que obedezcamos su palabra, es que crezcamos en santidad, porque Él al final no tendrá por inocente al culpable. Él juzgará aún a los que hoy profesan ser cristianos, teniendo la Biblia, estando en la iglesia, teniendo un bautismo. Pero si llevan un patrón desordenado de pecado, serán juzgados al final y lanzados al fuego eterno. Dios es fiel, Dios es justo al salvar a su pueblo, pero también es justo al condenar a los que viven en injusticia e impiedad. Vamos a leer Romanos 3, del 1 al 8, y ver cada una de estas tres objeciones. Romanos 3, del 1 al 8 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Tres objeciones. La primera objeción es una pregunta. ¿Dios ha anulado los privilegios de Israel? ¿Dios ha anulado los privilegios de Israel? Y la respuesta es no, de ninguna manera. Es más, les ha encomendado su palabra y ese es un gran privilegio. Al final del capítulo 2, Pablo ha explicado que poseer la ley y poseer la circuncisión no le ofrece al judío ninguna ventaja en el día del juicio.
ninguna ventaja para su salvación. Más bien, lo que importa realmente para cualquier persona es nacer de nuevo, es tener un nuevo corazón, es ser regenerado y expresar esa regeneración en obediencia a Dios. Eso es lo importante. La pregunta, entonces, natural, la pregunta indignada, la pregunta ofuscada de un judío ortodoxo aparece en el versículo 1. Eso es lo que dice Saulo, el fariseo. Eso es lo que dice el religioso judío. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío? Si la ley no sirve para la salvación, si la circuncisión no sirve para la salvación, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo, estas son cosas que Dios mismo estableció en el Antiguo Testamento. Nos eligió como su pueblo especial. Nuestro padre es Abraham. Moisés fue el intermediario que nos dio la ley de Dios en el monte Sinaí, con truenos, relámpagos, una voz estruendosa y la gloria de Dios sobre ese monte. ¿Y tú dices que nada de eso vale para la salvación? ¿Nos estás diciendo que todos estos elementos no sirven para nada? Esas son preguntas muy serias porque están acusando a Pablo de poner en tela de juicio la fidelidad de Dios. Están acusando a Pablo de anular todo el Antiguo Testamento. Algunos dicen que para que Pablo sea consistente con lo que ha estado explicando en los versículos anteriores, debería responder: no tiene ningún privilegio. Y así sería consistente con lo que ha dicho antes. Porque no hay diferencia entre judío y gentil en el día del juicio. Sin embargo, ¿qué es lo que responde Pablo aquí? Es sorprendente. Muchos privilegios. En muchas maneras. Pablo en ningún momento ha dicho que Israel ha perdido sus privilegios. En ningún momento ha dicho que Israel no tiene bendiciones o privilegios de Dios. Lo que ha dicho es que esos privilegios no le dan ventaja en el día del juicio para la salvación. Así que Pablo se propone aquí enumerar esos privilegios que Dios le ha dado a Israel. Y por eso dice ahí en el versículo 2, primero, número 1 en los privilegios, y bueno, ahí se queda, ya no continúa enumerando porque se enfoca en las otras objeciones, pero si ustedes quieren tener una lista completa de los privilegios que Dios le dio a Israel, pueden ir a Romanos 9. Fíjense en Romanos 9, en el capítulo 4, Romanos 9:4, porque aquí retoma el tema y lo desarrolla en profundidad. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Estos son los privilegios, dice él, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todos estos privilegios tiene Israel. Tiene el culto, tiene la gloria, tiene la ley, tiene la circuncisión, tiene los patriarcas y por encima de todas las cosas, la salvación viene de los judíos porque nació Jesucristo de entre ellos. Pero ¿cuál es el principal privilegio en el cual Pablo se concentra en Romanos 3? Cuando dice primero, significa número 1. Este tiene la preeminencia. Primero, ciertamente
que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué tal privilegio? En el original dice los oráculos de Dios, las palabras, los dichos de Dios. ¿Dónde están esos dichos de Dios? En el Antiguo Testamento. Están registrados en las Escrituras que poseían, que guardaban, que cuidaban, que preservaban los israelitas. Dios les ha dado por medio de esas palabras bendiciones. Les ha dado promesas, les ha dado leyes que ellos leen y atesoran y deben obedecer. Y es algo que los diferencia por completo de todos los demás pueblos. Es el supremo privilegio que Dios les dio. Por ejemplo, mira lo que dice en Deuteronomio 4:8. Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué otra nación tiene este gran privilegio? Ninguna. Mira también en el Salmo 147. Salmo 147. 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, sus oráculos, sus dichos. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios que nos ha dado su palabra. Y no a otras naciones, sino a Israel. Les ha, dice el texto, les ha confiado. Les ha confiado la palabra de Dios. Les ha encomendado, les ha encargado. Eso indica responsabilidad de Israel también. Porque Israel ha sido bendecido con esa ley, pero es responsable de enseñarla y de compartirla y de ser testigo a otras naciones del conocimiento que Dios les ha dado. Les mostró Dios la forma de la salvación. Les mostró cómo adorarlo, cómo acercarse a Él. Les dio promesas de bendición que se cumplirían en el Mesías. Dios los separó para Él, hizo un pacto con ellos por medio de las Escrituras. Los convirtió a ellos en el canal de bendición para las otras naciones. ¿De qué forma? Dándoles, encomendándoles, confiándoles su palabra. Así que Israel tiene muchos privilegios. El principal es que ellos son los guardianes de la palabra de Dios. Cada persona que ha escrito la Biblia, los libros de la Biblia, ha sido judío. Dios les inspiró a ellos para que tengamos su voluntad registrada aquí delante de nosotros. Y es una gran bendición para nosotros y para Israel. ¿Cuál es la segunda objeción? La segunda objeción es esta. Si Israel ha sido infiel, ¿Dios también lo será? Si Israel ha sido infiel, ¿Dios también lo será? Y la respuesta de Pablo es muy interesante. Dice, Dios es siempre fiel. Al bendecir, como los ha bendecido, con tantos privilegios, pero también es fiel al castigar. Viene a la mente de Pablo
esta objeción del versículo 3. Dios les dio a Israel privilegios, les dio sus promesas de bendición, les dio promesas de salvación en el Antiguo Testamento. Y por eso ellos dicen, a ver, Pablo, Saulo el fariseo dice así, a ver, Pablo, tú enseñas que Israel ha fallado en obedecer la palabra de Dios, ha fallado en ser fiel a Dios y por lo tanto merece su juicio. Y nos vamos a perder igual que los paganos gentiles. En otras palabras, Pablo, nuestra incredulidad, nuestra infidelidad ha anulado la fidelidad de Dios. Porque Él nos dio tantas promesas. Pero ahora, como hemos sido infieles, nos vamos a perder. Y Dios ya no cumplirá sus promesas de bendición para nosotros, porque hemos fallado. ¿Es lo que estás diciendo, Pablo? La mayoría de Israel ha sido infiel a Dios. Ellos dicen algunos, como dice el versículo 3, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. No algunos, la mayoría en Israel habían sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Ya Dios no va a bendecirnos más? ¿Ya Dios no cumplirá sus promesas con nosotros? ¿Qué tal contraste entre la infidelidad de Israel con la fidelidad de Dios? Dios es fiel siempre. Él está comprometido a bendecir a su pueblo porque Él no puede mentir. Ha hecho un pacto con Abraham y ha dado promesas de salvación. Ese es un tema central en el Antiguo Testamento. Las promesas que Dios le ha hecho a Israel no han sido abrogadas por la infidelidad de Israel. La enseñanza de Pablo aquí produce un dilema en la mente de los judíos. En el capítulo 2 ya hemos visto claramente, Israel ha sido desobediente. Fíjate en el capítulo 2, versículo 23, 2:23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Así son la mayoría de israelitas. Han desobedecido la ley y por lo tanto han deshonrado a Dios. Y mira el versículo 27. El que físicamente es incircunciso, es decir, el gentil, el pagano, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Tienes la ley, tienes la circuncisión, pero como eres desobediente, te vas a perder y ese gentil pagano te va a condenar en el día del juicio. Es una enseñanza dura para los israelitas, pero es cierto. Desobedecieron a Dios. Cuando vino su Mesías, lo rechazaron también y lo crucificaron. Por eso Pablo dice que Dios los juzgará y los condenará igual que a los gentiles. La pregunta entonces nuevamente es, ¿esa incredulidad de Israel anula la fidelidad de Dios? Para hacerlo más claro, al no cumplir con sus obligaciones al pacto, ¿Dios invalidará los términos y tampoco cumplirá? John Stott dice así, si el pueblo de Dios es infiel, ¿significa eso que Dios también lo sea? La respuesta de Pablo en el versículo 4 es tajante. ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. De ninguna manera. Me genoito es en el griego, que se puede traducir como por supuesto que no. En absoluto. Que piensen así es una ofensa a Dios. Más bien, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz.
Dios siempre es fiel. El hombre siempre es mentiroso. Siempre es infiel. Dios siempre cumple lo que promete. ¿No es así? Sí, amén. Dios es fiel, ¿no? Dios dice la verdad siempre, porque esa es su naturaleza. Aun cuando el hombre sea infiel. Aun cuando el hombre es incrédulo. Aun cuando el hombre sea injusto. Pero Dios permanece fiel. Así que Pablo pasa a probar lo que ha dicho con una cita del Salmo 51. Fíjense en el Salmo 51, el versículo 4. Como ustedes saben, este salmo presenta la oración de confesión de David después de pecar terriblemente en el asunto de Betsabé. ¿Qué hizo David? Adulterio, asesinato y engaño. Pero se arrepiente y escribe el Salmo 51. Y el versículo 4 específicamente, tal vez desde el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está diciendo David? David está reconociendo, está confesando que ha hecho mal. Él ha ofendido la santidad de Dios. Sí, él ha pecado contra Urías porque lo asesinó. Él ha pecado contra Betsabé porque cometió adulterio con ella. Él ha pecado contra Israel porque él es el rey. Pero principalmente ha pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y lo ha ofendido. Pero la cláusula que cita Pablo nos muestra que todo este pecado, toda esta maldad de David y la confesión de David, en todo esto Dios se ha mantenido puro. Dios se ha mantenido fiel. Dios se ha mantenido justo al castigarlo. ¿Cuál fue su castigo? ¿Recuerdan? Está en 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12, 9. Escucha las palabras de Dios. 2 de Samuel 12, 9. En palabras del profeta Natán, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, este es el castigo, esta es la sentencia de Dios sobre David. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y David no dice nada. Ora, llora, pide por la vida de su hijo, pero cuando finalmente muere y le avisan que ha muerto, se levanta, se lava la cara, se cambia de ropa
y va a comer al palacio. Ni una palabra de queja, ni una palabra de amargura, y eso lo vemos en la confesión de su pecado. Contra ti solo he pecado. ¿Para qué? Para que tú seas tenido por justo en tu juicio. Lo que tú has hecho es correcto, Dios. Yo pequé, merezco ese castigo. Que muera el hijo, que la espada nunca se aparte de mi casa. Sí, pequé contra ti y esas son las consecuencias. Tú sigues siendo fiel y sigues siendo justo. Otra vez lo que dice el Salmo 51:4. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En todo lo que tú me has castigado, en tu sentencia contra mí, has sido justo, puro y fiel. Ahora, esto es inesperado de parte de Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Mira bien, él está enseñando que a pesar que David fue infiel, Dios se mantuvo fiel a su palabra. David fue infiel, Dios fue fiel. ¿Cómo? Castigándolo. Fue fiel castigándolo por su pecado. Es que la palabra de Dios incluye promesas de bendición y advertencias de juicio. Y cuando Dios cumple sus bendiciones, es fiel. Pero cuando Él cumple su juicio a los que pecan, Él es fiel también. Porque eso es lo que dice su palabra. Thomas Schreiner dice así: la fidelidad de Dios no puede estar confinada a su justicia salvadora. Dios también es fiel a sus promesas cuando castiga a su pueblo. Israel entonces tiene muchos privilegios por ser el pueblo del pacto de Dios. No ha perdido ese lugar especial. Hay un futuro glorioso para Israel, como veremos no sé en cuánto tiempo, en Romanos 11. Pero ninguno de esos privilegios los protege del juicio de Dios. Ninguno de esos privilegios los libra de la condenación de Dios por su pecado. Ningún judío puede presumir y decir: yo soy israelita, miembro del pueblo de Dios y voy al cielo, haga lo que haga. Si es pecador, Dios lo va a castigar. Y al castigarlo, está siendo fiel a su palabra, porque es lo que dice que Él hará. Pablo mismo lo dice en capítulo 2, versículo 10. La gloria, la paz y la honra es para el que hace lo bueno, al judío primeramente. Pero también en 2:9, tribulación y angustia para todo el que hace lo malo, primeramente el judío. En el juicio final, Dios castigará a los incrédulos lanzándolos al infierno. Y aun si en ese día Dios nos sorprende lanzando al lago de fuego a uno que nosotros no esperábamos, porque aquí en la tierra lo vimos tan bueno y tan piadoso, la fidelidad de Dios no habrá cambiado, sino que se cumple lo que dice Pablo aquí: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que quiero decir es que al castigar al culpable, Dios es justo. Él sabe que es culpable porque Él conoce su corazón y Dios sigue siendo fiel. Así que los israelitas no podían decir: o sea, Dios ahora es infiel porque nos va a castigar. No, Dios es fiel al bendecir y Dios es fiel al castigar, porque Él conoce nuestros corazones a la perfección.
Y finalmente, la tercera objeción. Si la injusticia del hombre magnifica la justicia de Dios, pequemos. Pequemos. Porque si nuestro pecado hace que Dios se vea justo y puro y fiel, entonces pequemos para glorificar a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? El juicio de Dios contra el pecado será justo, así que seamos santos. Mira la objeción ahí en el versículo 5, otra vez en Romanos capítulo 3, el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Es algo directamente relacionado con lo que acaba de decir. Pablo ha dicho que Dios, al castigar el pecado, se mantiene fiel. Es más, lo ha resaltado con una declaración de propósito: para que seas justificado en tus palabras. David casi parecería estar diciendo que él pecó para que Dios sea justo al castigarlo. Entonces algunos acusadores de Pablo se burlaban de él y le decían: entonces Pablo, nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra infidelidad hace resaltar la justicia de Dios. Magnifica la justicia de Dios. Glorifica la justicia de Dios. Si es así, entonces pequemos. Porque mientras más pecamos, Dios aparece más fiel y más justo al castigar nuestro pecado. Y Pablo dice, por si acaso, esto no lo digo yo, esto lo dicen los acusadores. Estoy hablando como humano, estoy hablando como incrédulo, estoy hablando como pagano, como lo que ellos son, al dar esta objeción. Ante esta objeción, ¿qué diremos? Dice Pablo en el versículo 5. ¿Qué diremos? La respuesta es enérgica también en el versículo 6. En ninguna manera. Dios no es injusto al castigar el pecado. Es ridículo lo que dicen. Si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría Él al mundo? No es lo que dice el versículo 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si es que Dios es injusto? Génesis 18:25, observa lo que dice. Génesis 18:25. Génesis 18:25 dice así: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro, por supuesto, Él va a hacer lo que es justo. Ustedes están ridiculizando a Dios, porque al decir pequemos y pequemos y pequemos, para que Dios sea glorificado y glorificado en su justicia, están burlándose de Dios, están blasfemando de Dios. Entonces ellos llegan al juicio final y dicen: Señor, nosotros pecamos toda nuestra vida y lo hicimos para glorificar tu justicia. Si tú nos castigas, vas a ser injusto, porque nosotros te hicimos ver bien delante de todos. Por eso dice al final del versículo 5, ¿será injusto Dios que da castigo? No, no es injusto. Si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría el mundo? Él juzgará con justicia. Y en los versículos 7 y 8 repite la misma objeción. Él usa ahora la primera persona singular, yo. Continúa hablando como hombre, continúa hablando como incrédulo, dando la objeción. Mira el versículo 7. Si por mi mentira,
Es decir, yo vivo una mentira, vivo en injusticia. Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Mientras yo más peco y más miento y más injusticia hago, Dios se ve más glorioso, porque me castigará con justicia, con juicio, con fidelidad. Entonces mejor no me castigues, porque te hice ver tan bien. ¿Por qué soy castigado como si fuera pecador? ¿Y por qué no decir mejor, hagamos males para que vengan bienes? Porque el fin de nuestro pecado es la gloria de Dios. El fin de nuestro pecado tiene un buen fin. Eso es lo que estás diciendo, Pablo. Tu enseñanza es inmoral. Algunos se han preguntado por qué Pablo no responde a esta objeción. Y yo creo que Pablo considera esta objeción tan absurda que ni siquiera se digna en responder. La perversidad de esta forma de pensar es evidente. Una vez que nosotros aceptamos la revelación de que el juicio final será justo, no hay nada más que decir. Dios es justo y su juicio será justo. ¿Qué más hay que decir? Simplemente hay que creerlo por fe. Dios juzgará de forma imparcial. Toda boca se cerrará delante de él. Juzgará cada uno de acuerdo a sus obras. La justicia de Dios es incuestionable. Nadie puede decir nada. Y al objetarle, más bien, le estamos blasfemando de él. Estamos hablando, como Pablo dice, como simples humanos, con una mente corrupta, sin un corazón regenerado. Y precisamente lo que dice el paréntesis es importante. En el versículo 8. ¿Por qué no decir como se nos calumnia? Estos están calumniando a Dios, pero calumniando a nosotros también, y como algunos cuya condenación es justa. Son incrédulos los que hablan de esa forma, y su condenación la tienen bien merecida. ¿Qué es lo que se enseña entonces en este párrafo? Los judíos incrédulos están bajo la ira de Dios, igual que los gentiles incrédulos. Si esto es así, ¿qué de la elección de Israel? ¿Qué de las promesas? ¿Qué de los privilegios? ¿Qué de la bendición? Uno podría esperar que Pablo diga aquí, ¿saben qué? Esto es bien fácil. Israel ya no tiene ningún privilegio. Israel no tiene ningún futuro. Israel ya no tiene ninguna bendición. Y ya no tiene ninguna promesa. Pero no hace eso. Lo que él dice es, Israel tiene, por la gracia de Dios, privilegios. Y tiene promesas. Y Dios las cumplirá. Lo cual significa que el pueblo de Israel recibirá bendición, pero también significa al mismo tiempo que Dios será justo al condenar a todos los judíos incrédulos. No por ser judíos se van a salvar, porque la salvación no es por raza, no es por una señal externa de la circuncisión, no es solo por poseer la ley, sino es por un corazón regenerado y por obedecer de corazón esa ley. Así es la salvación. Ningún privilegio los librará del juicio de Dios. Dios se mantendrá siempre fiel a sus promesas de bendición, pero también a sus promesas de maldición. Muchas veces el cristiano es culpable de la misma actitud. Porque decimos que somos hijos de Dios. Somos salvos por gracia. ¿No? Yo puse mi fe en Cristo, hice una decisión, hice una oración. Estoy totalmente seguro en Él. Así que no debo preocuparme tanto por mi pecado, porque ya tengo asegurado el cielo. ¿Sí? ¿Es así?
¿Ya tienes asegurado el cielo y por eso no importa tanto cómo vives? No importa, porque no voy a perder mi salvación. Soy hijo de Dios y tengo todos estos privilegios, su Espíritu Santo y su palabra. Nos gozamos en sus promesas, nos gozamos en su palabra. Eso es absolutamente correcto. Pero si descuidamos nuestra santidad y vivimos en pecado, y más aún, en un patrón de pecado, en hábitos pecaminosos constantes, entonces la Biblia es clara. Dios es fiel y Él se glorificará y magnificará su justicia y su fidelidad cumpliendo su palabra, o bendiciéndonos con la salvación, si hemos creído en Él, o enviándonos al infierno. En todo eso Dios se mantendrá fiel siempre. De tal forma que al final nadie, absolutamente ni una sola persona podrá decir, no, yo no estoy de acuerdo con tu veredicto. Toda boca se cerrará. Dios será absolutamente justo con lo que Él haga en ese día. Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que obedecer, pero la única forma como podemos obedecer realmente es con un corazón nuevo. De eso depende la salvación, si es que has nacido de nuevo. No de tu obediencia, no de tus obras, sino si has confiado en el Señor Jesucristo. Si lo has hecho, tienes vida eterna. Y tienes el Espíritu que te capacita para obedecer, porque tienes un nuevo corazón que quiere agradar a Dios. Y esa es la salvación. Oremos, hermanos, para terminar. Padre nuestro, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta verdad se mantiene firme. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú siempre eres fiel. El hombre siempre es infiel. El hombre es pecador. El hombre está destituido de tu gloria. Y lo que necesita para agradarte es un nuevo corazón, una nueva vida. Y esa nueva vida solamente está en Cristo. Señor, te pido por cada uno de nosotros, te ruego que tú, Señor, des convicción de pecado a aquellos que todavía no te conocen. Que tú, Señor, des salvación a aquellos que están lejos de ti. Que des nueva vida a los que están muertos. Obra por medio de tu palabra, entendiendo que solo en Cristo, solo por medio de la fe en Él, podemos estar unidos a Él y recibir todas tus bendiciones. Mientras tanto, separados de Él, estamos camino a la perdición. Señor, te ruego que tú obres salvación. Gracias, Padre, por este pasaje que nos obliga a examinar nuestras propias vidas y que vivamos para tu gloria, en obediencia de un corazón nuevo. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.